Obviamente no vamos a discutir todos los capítulos de Marcos, solamente el aspecto introductorio, y luego de ahí pues un capítulo que otro, pero tenemos que seguir, no nos podemos detener. Ahora, ya en términos del primer capítulo que lo comenzamos a discutir la semana pasada, el capítulo número 1 de Marcos, habíamos dicho que en este capítulo Marcos advierte que este evangelio, las buenas nuevas, ¿se acuerdan lo que hablamos del concepto de buenas nuevas? Señalamos que Pablo advierte que este evangelio plantea el evento de mayor trascendencia que atañe a Dios y a la relación salvífica de Dios con el mundo. Y también habíamos planteado la semana pasada que para Marcos la palabra evangelio está revestida de una importancia enormísima, porque tiene que ver con la buena noticia que genera un beneficio no solo para su nación, no solo para su comunidad, sino la buena noticia que genera un beneficio para el mundo entero. Por el otro lado, también habíamos dicho que la palabra evangelio no es una palabra cristiana. La palabra evangelio es una palabra que se usaba en el mundo antiguo y se usaba en ocasiones de mucha relevancia y de mucha importancia, como por ejemplo el día que le nacía a una nación un príncipe. Pues se convocaba a la gente y entonces se buscaba quién iba a ser el anunciador de la noticia, y a ese anunciador se le decía que fuera a decir el evangelio, es decir, la noticia jubilosa, la noticia buena. Por el otro lado, si un emperador ascendía al trono, pues entonces se ordenaba que un mensajero fuese a dar el evangelio, ¿verdad? Desde luego, pues para Marcos el nacimiento de Jesús es la noticia jubilosa, y es la noticia que todo el mundo debe conocer y todo el mundo debe saber. Dijimos también que Marcos reviste esa noticia dentro del mismo contexto. Fíjese que así como los emperadores tenían un mensajero, Jesús tenía un mensajero que vino antes que él, y ese mensajero se llamaba Juan el Bautista, y ese mensajero era el que tenía la responsabilidad de presentarle al mundo judío al Mesías que ellos esperaban. Y de hecho en el capítulo 1 al final prácticamente, o en el versículo 8, perdón, al final de la primera perícopa, dice, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y dice, del cual yo no soy digno siquiera de inclinarme para quitar o para desenrollar las sandalias de sus pies. Por el otro lado, habíamos dicho también que en Marcos hay también una visión que él de alguna manera vincula la persona de Jesús con hechos antiguos testamentarios, como por ejemplo, así como en un desierto Dios condujo a Israel y volvió de nuevo a llevar a Israel por el desierto hasta Sión para regresarlo después del exilio babilónico. De esa misma manera también Juan el Bautista es un predicador del desierto, porque Israel ha vivido gratas experiencias de buenas noticias de Dios en el desierto. Fue precisamente como resultado de la experiencia del desierto de Israel donde pudieron llegar a la tierra prometida,
y fue como resultado también del proceso del desierto, donde Israel volvió nuevamente a restablecerse como nación después del cautiverio babilónico. Y ahora Marcos nos plantea que es también en el desierto donde surge la gran noticia, la mejor noticia que se haya podido escuchar con respecto al nacimiento del Mesías. Dijimos también, yo creo que aquí lo empezamos a decir, pero nos quedamos cortos, ¿no? Por el tiempo, casi terminamos a las 10 de la noche la semana pasada, apagaron los micrófonos, llamaron a la policía, hicieron toda esa clase de cosas para evitar que siguiéramos, ¿verdad? Pero en el capítulo 1, en el versículo 12 y versículo 13, hay un planteamiento que se hace interesante, y es que Marcos va a decirnos que Jesucristo fue lanzado en el desierto, y desde luego esa es una expresión violenta, ¿no? El Espíritu lo impulsó. En esta versión está más está mejor dicho, ¿no? Pero en otras versiones dice el Espíritu lo lanzó al desierto, y en el versículo 13 dice que estaba con las fieras y que ángeles le servían. Y desde luego Marcos tiene una intención de presentar una confrontación de Jesús con el mal, con dimensiones y con implicaciones cósmicas, ¿no? Porque fíjense que él habla de que allí estaban las fieras. No explica qué fieras eran estas, ¿no? Pero de seguro, con toda probabilidad, Marcos se está refiriendo a elementos antagónicos, a fuerzas antagónicas que estaban precisamente presentes para hostigar a Jesús y llevarlo a la experiencia de la tentación. Por el otro lado, es como una prefigura, ¿no? de la pasión de Jesucristo, porque después de aquel encuentro de Jesús con el mal en el desierto, ese mal siempre le acompañó, siempre estuvo procurando interrumpir, procurando evitar. De hecho, una de las expresiones que pueden sonar muy chocantes, cuando Jesús le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Obviamente no se lo estaba diciendo a Pedro en su carácter personal. Jesús podía ver que detrás de aquellas palabras de Pedro estaba precisamente el propósito del mal, que era impedir que Jesús en obediencia fuese al sacrificio en la cruz del Calvario. Por el otro lado, en Marcos la mayoría de los milagros se dan en el evento de la Galilea, y Marcos, buscando la forma de ubicar a Jesús desde el punto de vista geográfico en cada uno de sus narrativas de hechos, de sus narrativas de milagros, siempre ubica a Jesús en algún lugar. En algunas ocasiones dice que estaba en el mar de Galilea, en otras ocasiones dice que estaba en el desierto, que estaba en una casa, que estaba en una sinagoga, o que estaba en el monte, o que andaba de pueblo en pueblo, o que estaba en Cafarnaúm, o que estaba en Genezaret, pero siempre ubica a Jesús en alguna región en específico, y por lo general lo implica haciendo una de estas tres cosas: o haciendo un milagro de curación, o en un debate
con los religiosos de su tiempo, o llana y sencillamente hablando a sus discípulos en parábolas para que los demás no le entendieran. Por el otro lado, la identidad de Jesús en Marcos siempre es escondida, pero es una identidad irresistible, ¿no? Jesús hace milagros en Marcos y pide que por favor no lo identifiquen, pero la gente que recibe el milagro siempre lo identifica y siempre dice quién es él. Así que básicamente ese es el marco, ¿no? El cuadro de referencia que Marcos nos da con respecto a Jesús en su evangelio. Yo quisiera hoy tocar el capítulo 11. El capítulo 11 de Marcos. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar, ¿verdad? Con el capítulo 11 de Marcos. Pero quisiera primero que lo pudiéramos leer. Marcos capítulo 11. Y dice: cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé y a Betania, junto al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente, tan pronto como entren a ella, encontrarán atado un burrito, el que nunca se ha montado nadie, desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les dice, ¿por qué hacen eso? Verso 3 todavía. Vamos al verso 3. Y si alguien les dice, ¿por qué hacen eso? Entonces vamos al verso 4. En otras versiones aparece la explicación. En esta versión, esta es la nueva versión internacional, ¿no? Sí, ok. Ahora estamos en Reina Valera. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo ha menester y luego lo enviará acá. Entonces en el verso 4, y fueron y hallaron el pollino atado a la puerta fuera, entre 2 caminos, y le desataron. Y uno de los que allí estaba le dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus vestidos, y se sentó sobre él. Y muchos tendían sus vestidos por el camino, y otros cortaban hojas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que iban detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el Rey de nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, y siendo ya tarde, salióse a Betania con los 12. Y el día siguiente, como salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, se acercó, si quizás hallaría en ella algo. Y como vino a ella, nada halló sino hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces Jesús, respondiendo, dijo a la higuera, nunca más coma nadie fruto de ti para siempre. Y lo oyeron sus discípulos. Vienen pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y trastornó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que alguien llevase vaso por el templo. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito que mi casa, casa de oración, será llamada por todas las gentes? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los príncipes de los sacerdotes, y procuraban cómo le matarían, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba maravillado de su doctrina. Mas como fue tarde, Jesús salió de la ciudad,
Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dice: Maestro, he aquí que la higuera que maldijiste se ha secado. Y respondió Jesús, les dice: tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en la mar, y no dudar en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dijere, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que orando pidiereis, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estuviereis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone también a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonareis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y volvieron a Jerusalén, y andando él por el templo, vienen a él los príncipes de los sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dicen: ¿con qué facultad haces estas cosas? ¿Y quién te ha dado esta facultad para hacer estas cosas? Y Jesús respondiendo entonces les dice: os preguntaré también yo una palabra, y respondedme, y si os dijere os diré con qué facultad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos pensaron dentro de sí diciendo: si dijéremos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si dijéramos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos juzgaban de Juan que verdaderamente era profeta. Y respondiendo dicen a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús le dice: tampoco yo os diré con qué facultad hago estas cosas. ¿Verdad? Bueno, el salto que estoy dando, pues obviamente lo estoy dando por lo que dije al principio, no vamos a detenernos en Marcos a trabajar capítulo por capítulo. Trabajamos un poco el capítulo 1 y hoy pues estamos dando un salto para llegar prácticamente a la última etapa de viaje en la que Marcos vincula a Jesús dentro de su ministerio, que es cuando ya prácticamente Jesús viene encaminándose, luego de haber estado en todas las aldeas y en todas las provincias que Marcos señala, pues ahora básicamente es cuando Jesús ahora viene dirigiéndose nuevamente para entrar hacia Jerusalén. Desde luego, para alguna gente cuando lee a Marcos piensan que Jesús fue a Jerusalén una sola vez, porque Marcos en ningún momento pone a Jesús ministrando en Jerusalén. Marcos siempre habla del ministerio de Jesús o en Cesarea de Filipo, o en Galilea, o en las montañas de Judea, o pasando por Jericó, pero nunca puso a Jesús ministrando en Jerusalén. Llana y sencillamente pone a Jesús en Jerusalén cuando viene enfilando su rostro para el sufrimiento, cuando viene precisamente a enfrentarse con el final de su ministerio, con su muerte y pasión. Pero sin embargo, la evidencia que uno encuentra dentro de la Sagrada Escritura es que Jesús fue a Jerusalén muchas veces, tal vez más de las que podamos imaginar. Por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 2 y en el versículo 13, San Juan 2:13, encontramos precisamente a Jesús tratando en Jerusalén. Dice: y estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús ¿a dónde? A Jerusalén. O sea, el que lea Marcos tal vez quede con la impresión de que Jesús nunca fue a Jerusalén, pero Jerusalén
era el lugar donde probablemente más fue Jesús. Lo único es que no aparecen pasajes bíblicos en Marcos que así lo presenten, porque para Marcos lo importante es presentar la etapa del ministerio de Jesús en Galilea. Obviamente, si quiere hablar de la pasión y de la muerte de Jesús, tiene que terminar ¿dónde? En Jerusalén. Pero Jesús desarrolló un ministerio en Jerusalén, desarrolló creyentes en Jerusalén, y hubo personas que se identificaron en Jerusalén con el ministerio de Jesús. Por ejemplo, en el capítulo 5 de Juan y versículo 1 encontramos también donde dice: después de estas cosas era un día de fiesta de los judíos y subió Jesús nuevamente ¿a dónde? A Jerusalén. Y si lo vemos en el 7:10, Juan 7 versículo 10 dice: mas como sus hermanos hubieron subido, entonces él también subió a la fiesta. ¿Dónde era la fiesta? Pues la fiesta era en Jerusalén, no manifiestamente, sino como en secreto. Lo que quiere decir es que Jesús subía muy constantemente hacia Jerusalén. De hecho, las fiestas que eran sagradas y se requería que todo judío asistiera a ellas, pues en 33 años de vida de Jesús, pues sin lugar a duda tuvo que haber asistido a todas las fiestas judías, porque era requerimiento que todo judío fuese a la fiesta de Jerusalén. Ahora, por el otro lado, Betania y Betfagé, que son dos ciudades que se presentan aquí, eran dos ciudades de Jerusalén. Perdón, dos barriadas de Jerusalén. Por ejemplo, dentro de las leyes levíticas que establecía el radio por el cual podía caminar un judío en el sábado, incluía a Betfagé. O sea, decía que podía caminar, el judío podía caminar incluyendo a Betfagé. Y desde luego, de Jerusalén a Betfagé lo que había era 1 kilómetro. Era 1 kilómetro. Por lo tanto, Jesús tenía amigos en Betfagé y tenía discípulos en Betfagé. De hecho, si observamos bien la historia, Jesús viene a Jerusalén, hace su entrada triunfal y se regresa de nuevo a Betfagé. Al otro día vuelve de nuevo y vuelve y se regresa a Betfagé. O sea, él viene a Jerusalén, no se queda en Jerusalén, regresa a Betfagé. Pues claro, porque obviamente tenía más relación en Betfagé que en el mismo Jerusalén. Y por el otro lado, también se habla de Betania. Y Betania era también otra comarca que pertenecía a Jerusalén. Quien estaba en Betania, pues obviamente es como decir, pues yo estoy en Río Piedra o estoy en Atorrey, pero si alguien quiere conocer bien en qué región de Puerto Rico estoy, pues va a decir, estoy en San Juan. Pues lo mismo sucedía aquí. Betania era una región que pertenecía también a Jerusalén. Ahora, fíjese que dentro de la historia de los evangelistas se dice que Lázaro, Marta y María eran amigos ¿de quién? Eran amigos de Jesús. Y Jesús se pasaba en la casa de ellos. Era una amistad que Jesús cultivaba, era una amistad en la que Jesús interactuaba con mucha regularidad. De hecho, iba ya a comer, porque lo invitaban y disfrutaban. Se lo sacaron en cara, ¿no? Cuando se murió Lázaro, pero él iba allí y eso implica que si estaba en Betania o si estaba en Betfagé, pues obviamente estaba prácticamente en Jerusalén.
Ahora, me gustaría que viéramos Mateo capítulo 23 y verso 37 para cerrar con esto. Y la razón por la que lo estoy enfatizando es porque el que lea Marcos puede pensar que Marcos o ignoraba que Jesús había estado en Jerusalén, o llana y sencillamente Jesús había ido a Jerusalén una sola vez. Y no es cierto. Lo que pasa es que los evangelistas, cada uno de ellos se identifica con una región donde Jesús ministró y prácticamente narra los milagros de esa región donde Jesús ministró. Y parece que no les interesó mucho registrarse muchos milagros en Jerusalén. Pero sin embargo, donde estaba la tumba de Lázaro, en Betania, eso pertenecía a Jerusalén. Ahora, fíjese que en Mateo capítulo 23 y verso 37, Jerusalén recibe la oración de Jesús, que dice que se le llama el lamento, ¿no? O el llanto de Jesús en Jerusalén. Y fíjese lo que dice, Jesús orando dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. Y dice: ¿cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Como quiero decir, yo fui varias veces donde ti, Jerusalén, llegué con el propósito y llegué con la intención de que me reconocieras, de que aceptaras mi persona como el Mesías, pero fuiste tú quien no quisiste bajo ninguna circunstancia hacerlo. Ahora, Jerusalén tenía fiestas y la población que llegaba a Jerusalén, sobre todo de peregrinos, era muy grande, muy grande. Por lo tanto, las fiestas de Jerusalén se extendían a Betania y se extendían a Betfagé. De hecho, había mesones en Betfagé y en Betania para los peregrinos que venían a Jerusalén a la fiesta, porque no había tanto hospedaje en Jerusalén como para albergar a todos los que llegaban. Por esa razón es que Betfagé y Betania estaban considerados como parte de Jerusalén. Y vuelvo de nuevo, eso es solo para que en la eventualidad, cuando usted lea Marcos, no vaya a pensar que Jesús nunca había estado en Jerusalén, por el hecho de que Marcos no lo plantea y no lo menciona. Así que vamos ahora al burrito, ¿verdad? Vamos al burrito. Hay un dato que es interesante con el burrito. Los profetas en Israel tenían maneras muy particulares de presentar su mensaje. Y lo hacían cuando las palabras resultaban insuficientes. Pues cuando las palabras eran insuficientes, entonces ellos recurrían a una acción dramática. Y cuando estudiamos Antiguo Testamento, vimos los dramas de Ezequiel, por ejemplo, ¿verdad? Que eran dramas espeluznantes. Y vimos los dramas de otros profetas, Ageo, Amós, que son dramas bien impactantes a la vida de cualquiera que los lee. Pues Jesús hizo también uso del recurso del drama para enviar el mensaje claro a Israel, y en este caso a Jerusalén, con respecto a su entrada. Si vamos un momentito a Primera de Reyes, capítulo 11, verso 30 al 32. Primera de Reyes 11, 30 al 32, dice: y trabando Ahías de la capa nueva que tenía sobre sí, rompióla en 12 pedazos. Dice: y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti daré 10 tribus, ¿verdad? Y en el verso 32 dice: y él tendrá una tribu por amor de David, mi siervo,
y por amor de Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Note bien el planteamiento que se da dentro de Primera de Reyes. ¿Cuál es la ciudad? La ciudad que Dios ha elegido de todas las ciudades. Pues eligió a Jerusalén. Y esa ciudad es una ciudad que está identificada precisamente con el reino davídico. Es precisamente la ciudad de Jerusalén la que está identificada con el reino davídico. Por lo tanto, si Jesús va a hacer la demostración a Israel de que Él es el vínculo de David, que Él es de la raíz de David y que Él es precisamente el Mesías del que los profetas habían hablado, entonces, ¿a dónde iba a ir? Pues tenía que ir precisamente a presentarse a la ciudad de Jerusalén. Y desde luego, ¿cómo se va a presentar a la ciudad de Jerusalén? Pues se va a presentar a la ciudad de Jerusalén con una expresión dramática, deliberadamente dramática, para de esta manera presentar sus credenciales como el Mesías. Ahora, la concepción que nosotros tenemos del burro, ¿verdad?, no es la misma que en Oriente se tenía del burro en el tiempo de Jesús. Para nosotros, ver a una persona montada en un burro, como que no es un elemento que nos inspire, ¿verdad?, admiración, nos provoca admiración. Pero en el tiempo antiguo, cuando un militar hacía una conquista, o un emperador hacía una conquista de un pueblo, él entraba en un caballo brigoso a la conquista. Él entraba, obviamente, para evidenciar toda su fuerza, toda su habilidad, toda su destreza militar en el mejor de los caballos. Pero cuando terminaba la batalla, él salía con su caballo y más tarde regresaba en un burrito. Y cuando regresaba en un burrito, entonces ya el pueblo entendía que ahora el conquistador no venía a destruir, venía a poseer lo conquistado. Y quien no se me oponga, pues no va a tener problema. Quien se afilie a mi causa, no va a tener ningún problema. Quien entre en relación conmigo, no va a tener ningún problema. Ahora, aquí hay un dato interesante con respecto a la historia del burrito. Y hay dos tesis sobre la historia del burrito. Hay una tesis que dice que Jesús había ido ya a Jerusalén, había coordinado lo del burrito. Le había dicho a alguien, mira, yo te voy a pedir que por favor me consiga un burrito de tales condiciones, que nadie lo haya montado, que lo pongas ahí, cosa de que cuando yo venga, yo voy a mandar a 2 de mis seguidores que lo recojan, y la clave, para que tú sepas que soy yo el que lo mando a buscar, la clave va a ser que ellos te dirán, el maestro lo necesita. Y esa es la clave, y ya con eso tú sabes que es que me lo van a traer a mí. Hay otros que van a decir que bajo ninguna circunstancia, que todo el elemento se dio dentro de la programación divina, que ya sencillamente ese burrito alguien lo había puesto allí para otros menesteres, pero que Jesús lo había visualizado, lo había visto, lo había identificado a través de su capacidad divina, y que ya necesariamente le dijo a los discípulos, ahora vayan, que el burrito lo han puesto allí, y si alguien pregunta, pues ustedes ya necesariamente le responden que el maestro lo necesita, y si un rabí necesita algo, pues obviamente lo propio es que lo que el rabí necesite, el maestro necesite, se le otorgue y se le dé. ¿Cuál de las dos historias les gusta más a ustedes? Un burro cristiano. ¿Ah?
Pero usted ajustese a la historia que le guste, ¿verdad? Si usted me va a preguntar a mí, mire, a mí me gusta, con todo me gusta más la segunda que la primera. Y yo, pues, puedo escuchar esa y otras historias más, ¿no? Pero, como a fin de cuentas, no se sabe a la saciedad qué fue lo que sucedió realmente, pues, a mí me hace más simpático la segunda historia que la primera. Yo me siento cómodo con ella, no tengo ningún problema con ella. Ahora, ¿por qué tiene que entrar en un burrito? ¿Por qué tiene que hacer su entrada a Jerusalén sobre un asno? Si vamos a Zacarías, al capítulo 9 y versículo 9 del profeta Zacarías, vamos a ver lo que el profeta Zacarías había profetizado. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando ¿sobre qué? Sobre un asno, así sobre un pollino, hijo de asna, un burrito. O sea, fíjese que la razón por la que Jesús va a entrar a Jerusalén en un burrito es para que se cumpla ¿qué? Para que se cumpla la profecía. Porque ese planteamiento tenía que quedar bien claro. El Mesías vendría humilde, vendría manso, vendría con un plan salvífico, pero no el plan salvífico de un conquistador militar, sino el plan salvífico, obviamente, de un Mesías, de un Salvador. Así es que cuando Jesús llega allí, la multitud de inmediato reacciona, y el saludo que le dan, el reconocimiento que le dan, es conforme a lo que señalamos de Primera de Reyes capítulo 11. Fíjese que lo saludaron como a hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Lo reconocieron, le dieron el título davídico, el título mesiánico. Pero a fin de cuentas, si le preguntáramos a la gente, que usted se acuerda de aquel programa que era La Máquina del Tiempo, ¿verdad? Si todos nos montáramos en la máquina del tiempo ahora y fuésemos allí y viéramos la escena, Jesús entrando con el burrito, y viéramos a la gente allí gritando, bienvenido, aquí viene el Salvador, Hosana, y le preguntáramos a uno de ellos, ¿y tú tienes conciencia de lo que tú estás gritando? Probablemente diría, no, pero todo el mundo está gritando. ¿Verdad? Todo el mundo está gritando, y si todo el mundo está gritando, pues yo también estoy gritando, pero a fin de cuentas nadie entendió allí lo que Jesús estaba haciendo, porque lo que había en la cabeza de la gente, sí, era que iba a venir el Salvador, iba a venir el Hijo de David, pero iba a venir a pesar de que la profecía decía que venía manso y humilde, ¿verdad? Cabalgando sobre un asno. Ellos entendían que iba a venir precisamente para entonces desde allí, con Israel, establecer un imperio. Así es que es probable que más supiera el asno a lo que iba Jesús que la gente que allí estaba gritando. La pregunta es, ¿por qué tenía que ser uno que no lo había montado nadie? Bueno, porque era para un servicio religioso, era para un cumplimiento profético, y desde luego todo lo que se iba a utilizar para un cumplimiento religioso o profético era regla, era ley en Israel,
que no podía haber servido para ninguna función u uso anteriormente. Por eso Jesús dice, allí está, el burrito que nadie lo ha montado, ese es el que van a traer, porque nadie pudo haberlo usado para un servicio con anterioridad, porque él se iba a iniciar en ese burrito para presentarse como el Mesías. Así es que Marcos presenta un cuadro donde el populacho no sabe lo que hace. Solo veían a Jesús como alguien que estaba entrando a Jerusalén porque iba a gobernar. Y si iba a gobernar, pues había que darle ¿qué? La bienvenida. Porque ellos esperaban a ese Salvador, a ese Mesías. Ahora, este es un evento que con anterioridad a Jesús ya se había realizado. Y en la mente de los judíos, que les es prohibido olvidar. Es interesante que dentro de la política del judío, olvidar le es prohibido. Ellos, bajo ninguna circunstancia, olvidan. 150 años antes de que Jesús entrara a Jerusalén, en ese pollino, en ese burrito, a Jerusalén había entrado en un burrito un judío. Se llamaba Simón Macabeo. Y este burrito, este judío que había entrado en un burrito a Jerusalén, era llana y sencillamente el hombre que había salvado a Israel del atropello sirio, que ya mismo vamos a hablar de ello. Así es que, ¿qué es lo que está en la mente de los judíos? Pues si 150 años atrás entró en un burrito el que nos liberó del imperio sirio, pues ahora 150 años después nosotros estamos bajo la bota de ¿qué imperio? Del imperio de los romanos. Así es que este que viene ahora probablemente es el que nos va a librar de la bota del imperio romano. Así es que había una dicotomía entre la entrada de Jesús y su propósito y la bienvenida del pueblo. A veces la gente dice, qué cosa extraña que los mismos que le dijeron bienvenido después gritaban crucifícale. Bueno, es que realmente no le dieron la bienvenida por las razones correctas. No hubo razones correctas para darle la bienvenida. A ellos le dieron la bienvenida a Jesús pensando que Él era ¿qué? El que iba a salvar a Israel del cautiverio o de la bota romana. Pero a fin de cuentas, los últimos eventos de Jesús en Jerusalén, en lugar de producir un efecto positivo en ellos, lo que provocó fue efectos de indignación. Porque Jesús empezó a encarar la religión de su tiempo y empezó a encarar los religiosos de su tiempo. Y desde luego, como que no guardaba relación la entrada de un conquistador versus lo que después estaba haciendo, versus lo que después estaba diciendo, versus lo que hacía en términos de confrontación con los religiosos de su tiempo. Ahora, si vemos en Segunda de Reyes, en el capítulo 9 y versículo 13, dice, entonces tomaron prestamente su ropa y la puso cada uno debajo de él en un trono alto y tocaron corneta y dijeron, Jehú es el rey. Fíjese que era parte de la práctica judía cuando ellos reconocían a quién, a un emperador, o reconocían a un rey, o reconocían a un dirigente, tirarle la ropa a los pies y decir, por aquí pasa nuestro rey.
De hecho, cuando uno lee el Salmo 118 y en el versículo 26 del Salmo 118, dice: bendito el que viene en nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Lo que hace entender es que en la mente del judío estaba la esperanza de que un día llegaría el que los iba a libertar, el que iba a ser conquistador juntamente con ellos de los demás pueblos, de las demás naciones. Cuando de repente ven a Jesús entrar, oiga, dicen: pues llegó, aquí está, aquí está. Ahora, esa expresión de bendito el que viene era una expresión que también se le daba a los peregrinos cuando llegaban. Era la forma de darle la bienvenida. Pues mira, vienes para las fiestas judías, pues bendito el que viene en el nombre del Señor. Era también la expresión que ellos guardaban como diciendo: algún día el Mesías llegará, y cuando el Mesías llegue, nosotros estaremos en un nivel totalmente distinto. Nuestra vida será totalmente distinta, será totalmente diferente. Y desde luego, cuando Jesús llega, allí de inmediato viene a ellos la memoria, el recuerdo de lo que había sucedido 150 años antes, cuando el emperador Antíoco Epífanes, que era un sinvergüenza complejado, ¿verdad?, que él se creía misionero del helenismo, y decía que su consigna como emperador era imponer la manera griega de vivir, la manera griega de pensar, la manera griega de filosofar, la manera griega de tener una fe, de tener una religión. Y desde luego, cuando Antíoco Epífanes decidió entrar a Palestina, él llevaba ya su agenda. Yo le voy a cambiar a Palestina, yo le voy a cambiar a Israel todo su pensamiento, le voy a cambiar su lenguaje, le voy a cambiar su filosofía de vida, le voy a cambiar su filosofía religiosa. Yo los voy a cambiar por completo. Y de hecho, una vez entra, lo primero que hace es que prohibió la circuncisión. Y para un judío, la circuncisión era ley de vida. Era ley de vida. Y en ese sentido, pues, Antíoco Epífanes dijo: el judío que circuncide un niño aquí, el niño y él mueren. Por el otro lado, Antíoco Epífanes agarró los atrios del altar y los lugares que conducían al altar y los convirtió en burdeles. O sea, él quería erradicar por completo el pensamiento religioso de Israel. No solamente eso, cuando supo dónde Israel celebraba sus actos cúlticos sacrificiales, Antíoco Epífanes apareció con un puerco. Siria. Apareció con un puerco, lo mató en el altar del sacrificio. O sea, imagínense, Israel, que tenía prohibido comer cerdo, ¿no? Israel que entendía que el cerdo era inmundo. Ahora resulta que Antíoco Epífanes, sobre el altar del sacrificio, allí mató el lechón. Claro, con una burla. Pues para ustedes que comen lechón, pues tal vez eso no les impacte mucho, ¿no? Pero para el judío eso fue un sacrilegio en toda su dimensión, con toda la fuerza. Y sobre todo para la mentalidad de ellos pensaban que Dios no lo permitiría. No, Dios no lo va a permitir. De alguna manera Dios no lo va a permitir. Y ese individuo llegó allí
y gana y sencillamente hizo un sacrificio a sus dioses paganos en el altar de Jehová como un cerdo. Ahora, desde luego, eso provocó que en Israel una familia, la familia de los macabeos, decidiera enfrentarse a Antíoco Epifanes. Y se enfrentaron con éxito. Y lo sacaron al bandido de Jerusalén. Lo hicieron retroceder con su ejército. Pero desde luego, cuando viene ahora Judas Macabeo a entrar, oiga, todo el mundo gritó: bendito el que viene en el nombre del Señor. De hecho, hay algunos intérpretes bíblicos que dicen que el Salmo 118 se adhiere a la experiencia cantoral de Israel, más por la experiencia de Macabeos que por otra cosa. Porque cuando él entra precisamente para asegurarle a Jerusalén que ahora habrá paz y que la paz reinará en Jerusalén por siempre. Ahora, este elemento tiene que estar en la mente del pueblo judío, porque cada vez que había una situación de crisis, una situación dolorosa, una situación agónica dentro del pueblo de Israel, Israel siempre pensaba que detrás de ella Dios vendría ¿a qué? A intervenir. Dios vendría a sacarlos. Dios vendría a librarlos. Así que si en el tiempo de Jesús Israel está inmerso en el cautiverio del Imperio Romano, bajo la bota romana, sin lugar a duda en ellos estaba precisamente ese elemento. En algún momento viene alguien y nos salva. Claro, Jesús le hablaba al mar y el mar le obedecía. Le hablaba al viento y el viento le obedecía. Le hablaba a los demonios y los demonios le obedecían. Le hablaba a la muerte y la muerte le obedecía. Le hablaba a la enfermedad y la enfermedad obedecía. Jesús tenía control total y absoluto de la naturaleza. Cuando ellos ven que Jesús viene entrando en el burrito, oiga, ¿quién mejor que este hombre para ser quién? Para ser nuestro Salvador. No hay nadie mejor que él, porque podía levantarse otro Judas Macabeo, pero Judas Macabeo tuvo que pelear y tuvo que enfrentarse al enemigo. Pero este que viene ahora, este no, este con decir la palabra, el mar y el viento le obedecen. O sea, para ellos decían, esto es, como diría cualquier muchacho ahora, esto es un quitado. Con él, esto es un quitado. Esto es cuestión de él decir, desaparezca el Imperio Romano. Y el Imperio Romano desaparece. Esto es solo decir ahora, todos los pueblos son nuestros. Y todo el mundo se está rindiendo, porque él tiene la autoridad. Cuando lo ven montado en el burrito, entrando a Jerusalén, claro, ellos no sabían que él estaba entrando a Jerusalén para que se cumpliera la profecía de que la salvación entraría al mundo en paz, que la redención entraría al mundo en paz, y que había un nuevo paradigma para el culto. Y ese nuevo paradigma cúltico, ojo, ese nuevo paradigma cúltico provocaba una purificación, que ya mismo vamos a entrar ahí. Así es que cuando Jesús entra a Jerusalén, la gente empieza a gritar Hosana. Claro, Hosana para nosotros hoy es como un canto de triunfo, ¿verdad? Como un canto de victoria. Pero para Israel, para ellos Hosana no significaba eso. Hosana significaba qué bueno, que por fin llegó alguien a salvarnos. Ese era el significado de Hosana. Qué bueno que por fin llegó nuestra salvación. Qué bueno que por fin llegó quien va a intervenir en favor de nuestras vidas.
Y claro, Jesús sabía lo que la gente esperaba o esperaría de él cuando entrara, pero él no iba a entrar encubiertamente, él iba a entrar a cara descubierta, porque a fin de cuentas lo que era importante para Jesús no necesariamente era que la gente supiera que él era el Mesías, sino lo que era importante era que se cumpliera lo dicho por los profetas. Así que lo que es importante aquí es que yo siga al pie de la letra la demarcación profética, el GPS profético. Y si eso es lo que dice la profecía, así es como yo tengo que entrar. Ellos no entenderán. De hecho, los discípulos tampoco entendían. Entendieron después. Pero la entrada de Jesús a Jerusalén, aparte de lo que el populacho podía entender y podía interpretar, era la forma y manera como Dios expresaba su amor para con su pueblo. Ese a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Esa manera de hacerle saber a Jerusalén: mira, vengo con humildad, vengo a presentarme ante ti con humildad, porque desde luego los seres humanos pueden hacer corrección a sus errores, pero si hacen corrección a sus errores y no actúan en la corrección con humildad, hay gente que puede corregir sus errores, pero los corrige sin admitir el error. Sin admitir el error. Bajo ninguna circunstancia yo admito el error. Si quiere, lo corrijo, pero no lo admito. ¿Verdad? Eso es como alguna gente a veces en un proceso de ofensa dice: bueno, si tú crees que yo te ofendí, pues perdóname. ¿Verdad? Pues Jesús estaba entrando a Jerusalén para darle a Jerusalén la oportunidad de que todavía pudiera reconocer en Jesús el Mesías, en Jesús el Salvador. Claro, tenían los ojos vedados, estaban interesados en otras cosas. De Dios no les interesaba la salvación. Lo que de Dios les interesaba eran las prebendas, eran las oportunidades de salir de la desgracia de un cautiverio, de una opresión, pero no les interesaba desarrollar una interrelación de comunión con el Dios del cielo. Ahora, fíjese lo que Marcos dice que Jesús hizo inmediatamente. Una vez entra a Jerusalén, él fue directamente al templo. Y si vemos el versículo 11 de Marcos, capítulo 11, versículo 11, dice: y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Es decir, simultáneamente, tan pronto puso sus pies en Jerusalén, se dirigió hacia el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, y siendo ya tarde, salióse a Betania con los 12. Da la impresión que el texto no dice nada, ¿verdad? Fue y miró y se fue. Ahora, ¿qué hizo él cuando miró? Pues él vio el procedimiento de los actos culticos que habían allí. Él vio la forma y manera como la fe se había aquilosado. Él vio la forma y manera como se hacía injusticia. De hecho, estaba cerca la Pascua. Y la Pascua era una de las fiestas más visitadas por los peregrinos y por los extranjeros. Así que Jesús entra al templo y entra a mirar. Y miró y vio. Y de seguro
entró a mirar. Y cuando usted entra a mirar, ve. Después que él miró, él sabía ya cuál iba a ser al otro día la estrategia. Y sabía ya qué iba a hacer al otro día con el mensaje que le iba a dar a sus discípulos. Y fíjese cuál fue el mensaje que les dio a sus discípulos. Al otro día, fíjese que él va, mira, se va a Betania. Y entonces duerme en Betania. Y al otro día por la mañana vuelve de nuevo con sus discípulos a Jerusalén. Ya no montado en un burrito, ahora viene por sus propios pies. El burrito se lo devolvieron al dueño. Pero ahora cuando entra de nuevo a Jerusalén, ya viene con su estrategia delineada. Y lo primero que hace él con su estrategia delineada es precisamente lo que nos dice el verso 12. Mire lo que nos dice el verso 12, para que usted vea la estrategia que Jesús delineó. Dice, el día siguiente, como salieron de Betania, tuvo hambre. 13. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, se acercó a ver si hallaba algo en ella. Y como vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas, porque no era ¿qué? No era tiempo. No era tiempo de higos. Vamos al verso 14. Entonces Jesús respondiendo dijo a la higuera, nunca más coma nadie de ti fruto para siempre. Y esto lo oyeron sus discípulos. Date un salto al versículo 20. De ahí del 14 al versículo 20, que es donde dice, y pasando por la mañana, es decir, al otro día, cuando volvía Jesús de nuevo para Jerusalén, vieron que la higuera se había secado. ¿Desde dónde? Desde sus raíces. Ok, vamos ahí ahora. Este pasaje bíblico, esta historia, ha creado muchas interrogantes en el pensamiento de muchos escritores bíblicos y de muchos comentaristas bíblicos. Porque Jesús nunca hizo un milagro para sí. Jesús nunca hizo un milagro para su propio beneficio. Sin embargo, en esta ocasión, Jesús va a la higuera a buscar un beneficio ¿para qué? Para él. Entonces, esto crea un signo de interrogación. ¿Sería realmente esto cierto? ¿Esto literalmente pudo haber sucedido? ¿O esto es una reedición de la parábola de la higuera estéril que Jesús había hecho en Mateo? Eso es un planteamiento, ¿verdad?, que algunos teólogos hacen sobre el particular. Y a mí me gusta traerlo porque, pues, si usted lo quiere creer, pues no hay ningún problema con que lo crea así. Ahora, hay otros que dicen que no. Dicen, no, todo esto ocurrió literalmente. Fíjate que inclusive para que sea literal, dice que fue por la mañana del segundo día y estuvo en Jerusalén, y al otro día entonces volvieron y pasaron por allí y ya estaba seca. Por lo tanto, si está demarcando cronos, no puede ser ¿qué? No puede ser una mera reedición de una parábola. Pues a los que les gusten de esa forma, pues fantástico, pues de esa forma es, porque a fin de cuentas nadie se salva ni se pierde por la forma en que lo vaya a interpretar. Ahora, lo que es importante dentro del proceso es la enseñanza. Porque fíjese algo, que Jesús entra la primera vez al templo y mira. Y lo que miró, evidentemente no le gustó. De hecho, lo que vio estaba mal en grado superlativo. Es como si en alguna ocasión hubiera visto una llaguita en el pie y cuando volvió a mirar, ya el pie tenía gangrena. ¿Ves? Entonces, a Marcos le acompaña esta historia, porque esta historia es importante para demarcar ¿qué cosa?
el proceso de Jesús en Jerusalén, porque de alguna manera hay que cerrar el ciclo de la interacción de Jesús con Jerusalén, porque a fin de cuentas ellos no les recibieron, mas a los que les recibieron les dio ¿qué? Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. En algún momento dado se tenía que cerrar. Ahora, lo que es importante para los evangelistas es que en la interacción de Jesús en el templo, lo que hizo fue que lo que estaba malo se había puesto peor. Y desde luego, la historia de la higuera lo que demarca es precisamente ese dato, que lo vamos a ver ya mismo. Lo que presenta es esa realidad. Es la forma y manera como Marcos justifica precisamente el final de Jerusalén, el final de una nación a quien se le había prometido un Mesías, un Salvador, y lo habían rechazado. Ahora, dice que era la Pascua. Y desde luego, en el tiempo de la Pascua, las higueras no tenían higos. Y lo que es interesante es que Jesús lo sabía. Jesús sabía que iba a buscar en esta higuera higos que no existían. Por lo tanto, ¿qué demarca esto como máxima de interpretación? Jesús está entrando en un proceso con Israel, donde Él ya sabe lo que Israel da. Pero hay que ir a ver si tiene hijos. Hay que ir a ver. Porque a fin de cuentas, es inexcusable para Israel su conducta. Pues mira, yo sé que ellos no me van a recibir, pero hay que ir. Se van a cerrar, pero hay que ir. Hay que cumplir al pie de la letra las profecías. Hay que llegar hasta allí. Me van a entregar. De hecho, él mismo en este capítulo habla precisamente de que el templo puede ser destruido y en 3 días será ¿qué? Será reedificado, será reconstruido, porque él sabe lo que va a dar Israel hacia él. Él lo sabe, pero hay que ir. Y de esa misma manera, Marcos, no sabemos si es que está reestructurando la parábola o si es que dentro del planteamiento que Pedro le hace es un evento real y auténtico, pero Marcos está diciendo que el mensaje de la parábola adviene como consecuencia de lo que Jesús experimentará esos días en Jerusalén. Así es que, ¿qué puede significar todo este evento de Jesús allí? Pues esto puede significar que llana y sencillamente este era un pueblo de apariencia, pero no tenía frutos. Y al no tener frutos, ya inclusive Jesús había establecido varias sentencias sobre el particular. Si vamos un momentito a Mateo capítulo 7 y versículo 16. Mateo 7. Jesús dijo que la gente se conocería ¿por qué? Por su fruto. Él fue y entró al templo y vio lo que allí estaba sucediendo. Fíjense que no hemos dicho lo que estaba sucediendo en el templo. Él vio. Y por los frutos de lo que vio, ya él sabía que la higuera no tenía fruto. Podía tener hojas, pero no tenía fruto. Si vemos Lucas capítulo 3 y versículo 8,
Mire lo que dice Lucas capítulo 3 versículo 8. Dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir en vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que puede Dios aún de estas piedras levantar hijos a Abraham. O sea, ¿qué le está criticando Jesús a los judíos? A los religiosos de su tiempo. Mire, su religiosidad está ausente ¿de qué? De una evidencia auténtica de arrepentimiento. Su religiosidad no produce el fruto que debe producir, el cambio, la transformación de vida. Yo hablaba, no sé si alguno de ustedes estuvo el domingo por la noche aquí, pero hubo alguno. Yo hablaba de Billy Sunday. Billy Sunday fue un predicador en los Estados Unidos para principios prácticamente del siglo XX. Pero Billy Sunday era un predicadorazo. Billy Sunday, después que terminaba una cruzada, se reunía con todos los recién convertidos, con todos, y preguntaba: ¿quién debe dinero aquí a alguien? Y la gente levantaba la mano. Ok, usted le debe dinero ¿a quién? A fulano de tal, y a sutano, al banco. Ok, pues ahora, como usted es cristiano, vaya a pagar lo que usted debe. Porque es imposible que usted sea cristiano y no pague sus deudas. Entonces luego preguntaba: ¿quién ha ofendido aquí a alguien? La gente levantaba. Ok, usted ahora es cristiano, vaya ahora a su comunidad y a los que usted ofendió, dígale que como usted es cristiano ahora, usted pide perdón. ¿Y sabe cómo terminaba su campaña? Decía: quien no haga esto, realmente todavía no es cristiano. Y desde luego, cuando Billy Sunday salía de una de sus campañas en una de las ciudades en Estados Unidos, dejaba una estela de avivamiento. Porque cuando Moisés, que le debía a Ángel 100 pesos y nunca se lo había pagado, pues Moisés llegaba y decía: mira Ángel, tú sabes, yo te debo 100 pesos y hace tantos años yo nunca te los pagué, yo siempre me escondía de ti para no pagártelo, pero yo me convertí a Jesús en la campaña de Billy Sunday, tú sabes, y mira, yo te los quiero pagar ahora mismo. Pues obviamente ese hombre decía: yo quiero conocer ese evangelio que tú has conocido. Entonces esto creaba un efecto, un efecto dominó, un efecto de expansión tan extraordinario. Billy Sunday había sido un alcohólico arrastrado y el Señor lo había salvado del alcoholismo. Por lo tanto, su campaña era en contra del alcohol. Y oiga, pero con una ponencia súper drástica en contra del alcohol. Entonces, desde luego, hubo gente que esa forma de Billy Sunday pues no les beneficiaba, sobre todo en el comercio. Así que contrataron a Bruce Barton para que Bruce Barton, que era periodista, hiciera un reportaje para difamar y ridiculizar a Billy Sunday. Pero cuando Bruce Barton empezó a visitar los lugares donde Billy Sunday había ido, la gente lo que hacía era que demostraba estadísticas y decía: mira, este hombre vino aquí y después que salió de aquí, el alcoholismo bajó un 40%. Este hombre vino aquí y después que salió de aquí, los divorcios desaparecieron. Este hombre vino aquí y los delitos tipo 1, después que salió de aquí, los delitos desaparecieron. Entonces, de hecho, Bruce Barton va a entrevistar, porque como eran algunos comerciantes que lo ven, pues fue a entrevistar en una ciudad precisamente al representante de los comerciantes, y el representante de los comerciantes dijo: que ustedes quieren hacer con él, ¿qué? Difamarlo. No, todo lo contrario. Yo quisiera saber qué otra semana él puede venir aquí. Yo estoy dispuesto a pagar su campaña. Y sé que habemos muchos que estaríamos dispuestos a aportar a su campaña, porque cuando él vino aquí, lo que dejó fue una atmósfera moral extraordinaria. Ojalá estuviera vivo para traerlo a Puerto Rico, ¿verdad?
Ahora, vamos a crear conciencia entre nosotros de Billy Sunday. Vamos a crear la conciencia nosotros. Porque obviamente, déjeme decirle algo. Y permítanme hacer un paréntesis aquí, ¿verdad? Pero yo no sé si usted se ha dado cuenta, últimamente la prensa está afinando el lente de la mira telescópica con la que va a disparar la sociedad al mundo religioso. Está afinando. Y si usted ha podido observar, en estos últimos días aparecen unos reportajes grandísimos en la prensa de este movimiento religioso de Brasil, que en Puerto Rico lo que tiene son 3 comunidades, pero al movimiento le están creando, claro, este movimiento multimillonario, y eso era un secreto a voces de que ahí hay lavado de dinero, etcétera, etcétera, pero fíjese que le están creando a ese movimiento unas páginas de noticias en Puerto Rico para 3 comunidades, que es lo que ellos tienen aquí. Pero a fin de cuentas la intención no son ellos. Los de pare de sufrir. Los de pare de sufrir. Pero a fin de cuentas ellos no son la tarjeta. Ellos no son la tarjeta. La tarjeta es el pueblo evangélico en Puerto Rico. Esa es la tarjeta, finalmente. Detrás de todas estas críticas, detrás de todos estos señalamientos, detrás de todo esto a la larga. Y a mí me parece que la iglesia en Puerto Rico va a tener que volver de nuevo a reconquistar lo que yo mencioné en el sermón del domingo en la noche. La iglesia va a tener que volver a reconquistar los valores que a gritos presentaba Manuel Seno Gandía en su novela de La Charca. Cuando Manuel Seno Gandía escribió su novela de La Charca a finales del siglo XIX, fíjense qué dato interesante, que Seno Gandía presenta la estampa puertorriqueña como está hoy, donde habían pillos inmorales, gente perversa, hombres que se creían dueños de las tierras y actuaban como tales. Y cuando usted lee, yo no sé cuántos de ustedes la recuerdan, ¿verdad? La novela de Charca, pero es una viva estampa de, claro, hoy no está la mujer lavando en el río, pero los males sociales que hay hoy, pues como que han seguido. Ahora, Juan del Salto, que es el capataz de la novela, que conversa y dialoga constantemente con el cura. Entre las cosas que le plantea al cura es que le dice al cura: oye, ¿y cuándo es que la iglesia se va a expresar en contra de todos estos abusos, en contra de todos estos atropellos, en contra de todas estas sinrazones? Y desde luego el cura lo que hacía era que se encampanaba en lo escatológico y nunca respondía nada. Pues mire, la respuesta a los planteamientos de Juan del Salto en la novela de La Charca de Seno Gandía, esa respuesta la vinieron a dar a Puerto Rico unos jíbaros que vinieron desde Hawái en el 1916 y se establecieron en Puerto Rico con un evangelio que dignificaba al ser humano, donde le decían al hombre: tú quieres levantar tu estatus económico, tú quieres levantar tu estatus social, tú quieres darle dignidad a tu familia, pues 0 alcohol, 0 juego, 0 bebida, 0 fiesta, 0 todo lo que sea malsano a tu vida, y ya tú verás cómo tú vas a empezar a levantar. Y de hecho yo les compartía el domingo a la iglesia una anécdota bien interesante de un alcohólico que se había convertido a Jesucristo. Y las bromas de aquel tiempo, pues cuando una persona se convertía, o le decían hermano o le decían pastor. Y en el barrio, pues en su trabajo empezaron a decirle el pastor. Y desde luego él con humildad decía: mira, yo no soy pastor, yo siempre, pues eres el hermano, pero todo era a manera burlona. Y un día, como sabían que él había sido alcohólico por tantos años, pues le fueron a hacer una broma.
a ver si con la broma le paraban la lengua. ¿Ah? Y fíjese lo que le preguntaron: oye, hermano, ¿tú nos puedes explicar a nosotros cómo fue que Jesús convirtió el agua en vino? Claro, la intención era una burla a ese pobre ser humano cristiano, y él ya y sencillamente le dijo: mira, esa pregunta no me la hagan a mí, porque yo leo la Biblia para conocer las cosas que Jesús hizo, pero yo no las sé interpretar porque yo apenas sé leer, y yo no soy el pastor. A mí no me hagan esas preguntas. Si ustedes quieren, vayan donde un pastor y le preguntan: no, pero dinos tú, ¿cómo fue que Jesús convirtió la...? Y él dijo: mira, yo no lo sé. Yo lo único que les puedo decir a ustedes es que en mi casa Él convirtió el ron en pan. Él convirtió el ron en zapatos. Él convirtió el ron en ropa para mi familia. Él convirtió el ron en compra para la casa. Yo no sé cómo fue que lo hizo allá, pero en casa el milagro fue mayor. O sea, porque lo hizo a la inversa. Entonces, ese mensaje, Jesús se lo planteaba a los religiosos de su tiempo. Obras dignas de ¿qué? Obras dignas de arrepentimiento, que evidencien realmente un cambio. Mire, nosotros en Puerto Rico, lejos de estarle echándole la culpa al gobernador del partido que sea, nosotros lejos de estarle echándole la culpa a los senadores del partido que sea, y lejos de estarle echando, oiga, nosotros tenemos que preguntarnos qué pasa en esta bendita tierra nuestra, que tenemos 8.000, casi 9.000 y pico, casi 10.000 templos religiosos en Puerto Rico. Que tenemos, óigame, hay calles en Puerto Rico donde hay hasta 4 templos. ¿Usted sabe lo que es eso? Calles donde hay 4 templos. Donde hay emisoras de radio religiosas que ni votándolas se acaban. Y canales de televisión religiosos que ni votándolos. ¿Qué pasa en esta bendita tierra? Que todos los años, en lugar de las cosas mejorar, se ponen peor. ¿No será que hace falta crear una conciencia al estilo de Billy Sunday? Donde le digamos: ven acá, hermano, siéntate ahí, vamos a ver, si eres cristiano, ¿cómo estás procediendo en tu hogar? ¿Cómo estás procediendo con tu familia? ¿Cómo estás procediendo con tus hijos? ¿Cómo procedes en tu matrimonio? ¿Cómo procedes en tu trabajo? ¿Qué testimonio das de ti y de tu fe en medio de tu localidad? Porque desde luego, uno de los problemas que tiene nuestra sociedad es que llana y sencillamente en nuestra sociedad, cuando se habla de un inmoral, los otros dicen: pero si es que en el partido tuyo también los hay. Entonces, en lugar de acabar con la inmoralidad, justificamos la inmoralidad y la corrupción a base de las experiencias de otros. Y desde luego, yo fui una vez a un programa en Ponce con un periodista que había en Ponce, que ahora está más cerca por ahí, y recuerdo que recuerdo que él empezó en periodismo a hacerme la cama, ¿no? Óigame, reverendo, y hábleme del problema de la inmoralidad en Puerto Rico, y hábleme del problema de la ausencia de valores. Y yo le seguía hablando y yo decía: yo sé cuál es tu intención, pero pregúntame, yo te contesto. Y hábleme de la gente, de esa gente que embrolla, de esa gente que es irrespetuosa, de esa gente que le roba al gobierno, que miente. Y yo le seguía contestando a sus preguntas, y al final me dice: oiga, pero entre los religiosos también pasa lo mismo. Yo le digo: usted lo dijo, entre los religiosos, no entre los cristianos. No, pero es que mire, yo conozco un ministro, podrá tener el título que sea, pero si actúa de esa forma, no es cristiano. Porque hacer frutos dignos de ¿qué? Dignos de arrepentimiento. O sea, si los frutos dignos de arrepentimiento no existen, pues entonces, oye, ¿qué cambios puede haber? ¿Qué testimonio puede darse? Pero mucha gente se quedaría fuera bajo esa gente. Bueno, pero yo creo que no habría que tener el temor a la mucha gente que se quedaría fuera. No hablo de feligreses, Sí. de líderes. Sí, no, por eso. Pero El modelaje está por el piso. el modelaje está por el piso, pero esa tiene que ser precisamente la consigna de la iglesia. O sea,
La iglesia ha vivido etapas en todos los tiempos. En todos los tiempos. El único problema que nosotros hemos tenido es que damos dentro de un espíritu que yo no le llamaría tolerancia, porque eso no es tolerancia. Es un espíritu donde ya y sencillamente nos falta la voluntad para llamar a lo malo malo y a lo bueno bueno. O sea, es un secreto a voces en Puerto Rico que hay religiosos que son más políticos que religiosos, pero nadie dice nada, y si dicen, nadie toma acción sobre eso. Porque se han convertido muy poderosos. Exactamente. Ahora Jesús no le temió el poder. Entró a cara descubierta a Jerusalén. Y cuando entra a Jerusalén, Él tenía poder. Él tenía poder. Lo mataron. Lo mataron, pero fue en lo físico. O sea, pero fue en lo físico. Fue en lo físico. Pero ¿a qué le vamos a temer? O sea, ¿a qué le vamos a temer? Porque ese es el gran problema que tenemos. O sea, el gran problema que tenemos en Puerto Rico es que le hemos cogido miedo a unos pocos. Y los muchos nos estamos escondiendo por unos pocos. Entonces, cuando los muchos le temen a los pocos se convierten entonces precisamente en los controladores de los muchos. Pero, miren, en Puerto Rico no hay espíritu de indignación. Aquí no nos indignamos por nada. Por nada. ¿Sí? No hay espíritu de indignación. Yo creo que en lugar de pedir que Billy Sunday venga, lo que necesitamos es decir al Señor: Señor, danos el espíritu de Billy Sunday, donde podamos decir a los cristianos: mira, como el eslogan ese, ¿verdad? Si eres cristiano, que se te note, chico, no revistas, no tengas una experiencia religiosa. Mire, yo inclusive el domingo conté el testimonio de un médico amigo mío que fue a visitar a un muchachito a una cárcel en Guayama. Y el muchacho le fue honesto y sincero. Le dijo: mire, yo me convertí a Jesucristo oyéndolo a usted por radio. Lo escuché a usted por radio y yo me convertí. Pero créame que yo no me convertí para que me bajen la sentencia, porque si me bajan la sentencia a la mitad, yo no viviré para pagarla. Y si me la bajan un cuarto, yo no viviré para pagar mi sentencia. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo 7 perpetuas por asesinato y todavía me faltan 4 más. 4 juicios de asesinato. Entonces, le digo: ¿cuándo? Nunca. Ahora, ¿sabe por qué me convertí a Jesucristo? Porque usted predicó y en su sermón usted dijo que una vida transformada en Dios se evidencia. Y a pesar de que yo nunca tendré la oportunidad de demostrarle a la sociedad que mi vida ha sido transformada, por lo menos aquí en la cárcel, en estos barrotes, yo me quiero convencer que por haberle dado mi corazón a Cristo, yo soy un ser transformado. Me dice: y yo sé que jamás yo voy a salir. O sea, con 7 perpetuas ya encima, jamás voy a salir. Pero sí le puedo afirmar a usted que yo soy un cristiano. O sea, el evangelio es poderoso para transformar. Pero si los que lo proclamamos no nos transformamos. O sea, mire, algo tan sencillo como esto: ¿quién no sabe en la vida cristiana que chismear es pecado? ¿Ah? ¿Quién no sabe en la vida cristiana que caer en el chisme es pecado? Eso lo sabemos todos. Pero Por eso. ¿ah? Ahora, yo no sé si yo creo que yo debo parar aquí y seguir, porque este aspecto de qué hizo Jesús cuando entró al templo y qué vio Jesús es importante, es bien importante. ¿Ah? Ojalá y hubieran estado chismeando. No olvidemos que el contexto histórico es que era la fiesta de la Pascua.
Y en la fiesta de la Pascua había mucho peregrino, mucho extranjero. Y un dato que le voy a dar al estilo de novela: el negocio de venta de animales para sacrificio en el templo era propiedad de la familia de Anás. ¿Y quién era Anás? ¿Ah? El sumo sacerdote. O sea, él era el dueño de la franquicia de venta en el templo. ¿Qué fue lo que vio Jesús allí? Que maldijo la higuera para que se secara. Cuando comparamos y contrastamos eso versus lo que hizo al entrar al templo, entonces descubriremos que poco hizo Jesús. Porque a fin de cuentas lo que hizo lo hizo por amor al pobre, al desvalido, al huérfano, por amor al que estaba en desgracia, por amor al que buscaba saciar su conciencia, pero no podía pagar el animalito que le pudiera saciar su conciencia. El que entró a Jerusalén era el Mesías y era el conquistador, porque vino a establecer un reino de paz. Un reino de paz donde el hombre se reconcilia con Dios y vive en paz consigo mismo, y vive en paz con sus semejantes, y vive en paz con la naturaleza. Pero seguimos el cuento entonces el martes que viene. Pregunta. ¿Ah? Pregunta, ¿no? No, la pregunta me la reserva para el martes que viene.